puede ir conmigo a acompañarme a Juan capítulo 7. Vamos a estar hoy en el versículo 40 al 52. Continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Juan, bajo el título La respuesta de los hombres ante la gran pregunta. La respuesta de los hombres ante la gran pregunta. Juan capítulo 7, versículo 40 en adelante. Leemos la palabra del Señor. Dice: entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en alguien en él alguien de los gobernantes de los fariseos o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Oremos. Señor amado y bondadoso, hemos cantado tu palabra, hemos orado tu palabra, traído nuestro pecado como congregación delante de ti, reconociendo nuestra necesidad en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, que necesitamos de Cristo. Sabemos que decir que necesitamos de Cristo es decir que necesitamos de su palabra. Te ruego en esta tarde que no sea obstáculo para mis hermanos, que puedan hoy recibir tu consejo, Señor, que a través del estudio y este sermón que se ha preparado, Señor, seas tú hablando al pueblo, Padre amado. Te pido que prepares los corazones de mis hermanos como has preparado el mío para este momento, y que podamos todos glorificarte, reconociendo que no ha habido un hombre como este, un hombre que ha hablado como este, y que atesoramos sus palabras que dan vida eterna. Deseamos hoy estar no como esta multitud dividida y confusa, sino unánimes en saber quién eres tú, Señor, en honrarte con nuestros pensamientos acerca de tu persona, de tu obra. Te pedimos eso, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén. En el año 1940, mientras los alemanes dirigidos por Adolfo Hitler avanzaban a través del continente europeo, la nación de Inglaterra estaba devastada por los ataques que hasta este punto ya habían recibido los alemanes. Ya habían destruido a países igual de poderosos que ellos, aún avanzaban hacia el otro extremo, hacia Rusia. Ya habían devastado a Italia, Francia, en fin, a toda Europa, y seguían avanzando. Una nación asustada ante la invasión nazi. El país necesitaba un líder que trajera esperanza, y este líder fue Winston Churchill. De una manera lo sacaron del retiro.
En medio de este conflicto, este era el hombre que necesitaba la nación, un hombre listo para alentar al pueblo. En el mes de junio de 1940, Churchill se levantó en el Parlamento británico y dio su famoso discurso, uno de los discursos en la historia contemporánea más influyente para la humanidad. Se tituló ese discurso, "Debemos pelear". Y decía en el discurso, traducido por mí esta porción, debemos pelear hasta el final. Debemos pelear en Francia, debemos pelear en los mares, debemos pelear en los océanos. Debemos pelear creciendo en nuestra confianza. Debemos pelear creciendo en nuestra fortaleza en el aire. Debemos defender nuestra isla a cualquier costo. Debemos pelear en las playas, debemos pelear en los terrenos, debemos pelear en los campos, debemos pelear en las estrellas, en las carreteras, debemos pelear en las colinas. Nunca debemos rendirnos. El resultado de este discurso fue una nación unida, inspirada, lista para la batalla. Y de ahí lo demás es historia entre la alianza, la unión con los Estados Unidos y otros países aliados. La historia nos comenta que el 6 de junio de 1944 lanzaron el famoso ataque a la costa del norte en Francia con una victoria contundente que conocemos como el D-Day. Mis hermanos, los discursos, las palabras, el lenguaje, la oratoria, Dios las ha destinado como medios de comunicación entre los hombres para destruir o para construir. Dice Proverbios 18:21, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. En Proverbios 12:18 nos dice, hay quien habla sin tino con golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Los discursos más famosos de los hombres son aquellos en que las personas salen motivadas con ellos mismos. Escucharon lo que ellos querían escuchar en cuanto a su prosperidad esperada o bienestar. Fueron alentados en medio de sus miedos y temores. Escucharon mensajes que estaban destinados a cambiar la sociedad y sus propias condiciones de vida. El poder que hay en los discursos es tal que hay profesiones que se dedican a estudiar esto, para bien y para mal. Personas profesionales que guían a políticos y personas influyentes para tocar las fibras de nuestras emociones más profundas de una manera que ni nos podemos imaginar. Pero hoy, mis amados, estamos frente a la reacción de la humanidad ante el discurso. El más grande discurso, el discurso en persona, el verbo hecho carne, el mejor orador nunca antes visto, el mejor mensaje jamás predicado, la esperanza en persona, con una esperanza eterna, con el grito de victoria, el más grande de los vencedores, Jesús. Sin embargo, la reacción de la mayoría de la humanidad ante el más grande de los discursos no es unidad, sino división. No fue claridad para ellos, sino confusión. No fue recibido como bendición, sino recibido como maldición. No martirizó un héroe por sus palabras, sino que sus palabras trajeron odio y muerte a su propia vida y a todos los que hablan y predican sus palabras. Este es Jesús, mis hermanos, el discurso,
el sermón más grande predicado que jamás nadie haya escuchado. Hoy veremos en el texto la respuesta de los hombres ante la pregunta de preguntas: ¿quién es Jesús? Miraremos la reacción de los hombres ante aquellos que contestamos esta pregunta con la verdad, aquellos que recibimos la vergüenza y el sufrimiento por proclamar su mensaje, por proclamar el sermón de sermones, Jesucristo. La respuesta a esta exhortación que vimos anteriormente, donde Jesús termina su sermón diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree como lo hará, de lo más profundo brotarán ríos de agua viva. En el texto de hoy nos damos cuenta que la gran pregunta está abrumando a la multitud: ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta que permea en el ambiente de esta multitud que hemos leído en el texto. Y esta es la pregunta. Y es mi deseo que si hay alguien que no tiene una contestación para esa pregunta hoy, salga de aquí con esa contestación. ¿Quién es Jesús? En Mateo 16:13, aún el Señor dijo a sus discípulos cuando llega al área de Filipo, preguntó a ellos y dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta, mis amados. Y en el Evangelio de Juan, en el cual hemos estado gozándonos en cada una de estas verdades que nos has estado describiendo quién es Jesús. Porque esa es la intención del autor, es el propósito de este Evangelio. En Juan 20:31 nos dice: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Quién es Jesús? Esta es la pregunta que divide la humanidad. Usted determina si una religión es verdadera o no contestando esta pregunta: ¿quién es Jesús? Esta pregunta es la que tiene a esta audiencia en caos y en confusión. No porque Jesús no haya contestado la pregunta, es su propio pecado y sus deseos de un Cristo falso que ellos habían creado a su propia imagen y semejanza. Un Cristo que ellos habían creado en su imaginación de acuerdo con sus propios deseos. Por eso leímos en el versículo 43: así se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Esta pregunta, ¿quién es Jesús?, necesitan que use el otro. ¿Estamos bien? Esta pregunta, ¿quién es Jesús?, nos trae 4 elementos importantes que quisiera discutir hoy. Y el primero es división. División. Vimos en el versículo 40 al 44 que algunos decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían con rectitud: este es el Cristo. Pero otros ponían en duda porque, según ellos, venía de Galilea. Se sabe que habla del nacimiento porque ahora nos comenta sobre David que el Mesías, el Cristo verdadero, debió haber nacido en Belén. Y nos termina diciendo que surgió una división. Aún dentro de esta división había algunos que querían prenderlo, querían
arrestarlo, querían hacerle daño. Y lo primero que trae esta pregunta, ¿quién es Jesús?, es división. La tentación más grande de los hombres en cuanto a contestar quién es Jesús es dividirlo en partes. Es ver a Cristo por sus oficios, pero no ver todos los oficios de persona de Cristo. En este tiempo todavía tenemos aquellos que contestan la pregunta de quién es Jesús, dividiéndolo en partes. En esta multitud podemos ver que hay 4 posturas acerca de quién era Jesús. Habían aquellos que decían, es el profeta prometido que nos habla de Deuteronomio. Algunos decían con rectitud, es el Cristo. Pero otros decían, no sabemos si es el Cristo por donde, según ellos, había nacido. Otros lo veían como el rey porque estaban diciendo que tenía que ser un descendiente de David, que era rey. Y otros lo veían como el rechazado, el blasfemo. Lo que sí sabemos es que esta multitud estaba convencida de que Jesús era diferente a cualquier hombre que hayan conocido. Esto también lo vemos en muchas falsas religiones. Como dice el texto, algunos dijeron, verdaderamente este es el profeta. Usted le pregunta a un musulmán quién es Jesús y le va a decir que es un profeta. De hecho, le va a decir que es el más grande profeta. Esto no es algo que estamos ajenos al día de hoy. Ese término de profeta sabemos que es un oficio, el cual identificaría, uno de los oficios que identificaría al Mesías. En Deuteronomio 18 nos dice el texto, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y en el 19 dice, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar de mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Algunos identificaban al profeta con el Mesías, pero ellos tenían una idea del profeta que sería como un precursor del Mesías. No veían al profeta como el Mesías. Esto era algo que estaba errado dentro de la teología rabínica y demás. Estas personas vieron a Jesús como un gran profeta, pero tenían una separación en su mente. Es profeta, pero no necesariamente el Cristo. Y eso lo vemos en la misma discusión que surge. Porque unos decían es el profeta, los otros decían es el Cristo. Y estaban hablando de la misma persona. Otros tenían una comprensión más clara de quién era Jesús en esta multitud y decían, ese es el Cristo. Este grupo dentro de la multitud tenía la verdad, pero estaban intimidados de una manera por miedo a las autoridades judías. Pero estaban convencidos de que este era el Cristo. Aún tuvieron el valor de proclamarlo en medio de esta multitud que tenía contrincantes que podían hacerle daño. Pero dentro de los que decían este es el Cristo, también se levanta este grupo cuestionando, ¿pero el Cristo ha de venir de Galilea?, preguntaban. Otros decían, la Escritura dice que viene del linaje de David, tiene que ser rey. Pero otros decían, este es un farsante, prendámoslo. Pero no podían porque su tiempo aún no había llegado. La gran mayoría de la multitud no estaba convencida de la autenticidad de Jesús. Dispuestos a aceptarlos, mientras unos estaban dispuestos a aceptarlo como el gran profeta del que Moisés habló,
Algunos seguían escépticos en cuanto a quién era este Jesús y seguían haciendo preguntas que eran preguntas que en realidad no tenían verdaderamente en su corazón. Me imagino que he estado cerca de personas que tienen preguntas, pero de verdad no son preguntas. Solo quieren convencerse más de sus argumentos. Y sabemos esto porque Jesús estuvo ahí para recibir las preguntas. ¿Por qué fue que no le hicieron las preguntas? ¿Dónde fue que tú naciste? ¿Fue en Galilea? Hubiese sido una contestación sencilla. Aquí nos damos cuenta que no eran preguntas de un corazón que quería tener la verdad. Vemos aún más adelante en el texto, cuando Nicodemo dice, juzgamos a un hombre sin pasarlo por un proceso, sin hacerle preguntas. No habían verdaderas preguntas en su corazón, sino justificar lo que habían creído y justificar su pecado. Esta pregunta esperaba una respuesta negativa, que establecía que el Mesías venía de Galilea, lo cual parecía absurdo a la gente de Judea. De una manera podríamos verlo hasta una broma a la gente de Galilea. Y lo vemos más adelante cuando cuestionan a Nicodemo. ¿Tú lo dices porque eres de ahí también de Galilea? Es como en nuestros pueblos cuando decimos, ¿qué puede salir bueno de ahí? De ahí bonito en Puerto Rico. ¿Qué puede salir bueno de ahí? Eso es el campo. Aquellos que son de Puerto Rico saben que es un campo. Imagínense un campo en su país donde pareciera insignificante, que ahí bonito no lo es, de hecho. Fue capital por un día de Puerto Rico. Dato histórico, para los que no lo conocen. Pero así es, parece un pueblo insignificante. Parece. Asimismo estaban hablando de Galilea como si fuera un sitio insignificante. ¿Qué podría salir de ahí? La teología de ellos en esta conversación en cuanto a que el Mesías debería ser un descendiente de David que naciera en Belén, esa teología estaba correcta. Esa teología no tenía problema. El problema era su incredulidad. ¿Por qué no lo interrogaron para encontrar la verdad? Pero eso no era lo que verdaderamente deseaban. Si hubieran querido, hubieran descubierto que Jesús satisfacía los criterios a los cuales ellos estaban estableciendo. Descendiente de David y nació en Belén. Pero ellos, precipitados, llegaron a la conclusión errónea sin preguntar, como muchos, de que Jesús había nacido en Nazaret. No les interesaba investigar las credenciales mesiánicas. Dios le había dado todas las señales de quién sería el Mesías. Pero ellos vivían por sus sentimientos, por sus opiniones, por lo que ellos pensaban que debía ser el Mesías, de lo que ellos pensaban que iba a ser el Mesías, cómo iba a hablar, como en ocasiones somos nosotros. Dios nos da todo en su Escritura de cómo debemos hacer las cosas. Pero nosotros estamos enfocados en que nuestras opiniones. Y no vamos a preguntarle a la Escritura qué decisión debo tomar, cómo debo vivir, cómo debo tener un matrimonio, mi esposa, mis hijos, mi relación con la iglesia. Dios nos da absolutamente todo lo que necesitamos. No tengamos miedo en hacerle preguntas a la Escritura. La Escritura nos va a responder las preguntas que tengamos. Pero muchos de nosotros, por justificar nuestro pecado, no queremos enfrentar la Escritura, porque queremos una contestación que se ajuste a lo que yo deseo o quiero. ¿Cuántos nos hemos encontrado en eso? Muchos de nosotros.
En la multitud estaban también aquellos que lo querían prender, agitadores que aprovechaban cualquier problema para aumentar disensión. Pero como pasó antes, ninguno le echó mano porque no había llegado su hora. Él estaba en la agenda divina, mas no en la agenda de los hombres. Esta respuesta de la multitud, división, a diferencia de lo que buscan los hombres que hacen grandes discursos y mueven naciones y grupos de personas, nos muestra que el sermón de Jesús divide a las personas, que la verdad divide. Jesús fue el mismo que dijo en el capítulo 12, versículos 51 al 53, ¿piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Entiendan el problema con la suegra, ya lo dijo Jesús. Claro, digo eso en forma de broma, sabemos que estamos hablando en términos de la verdad de Él, no por otro tipo de divisiones. Jesús divide a la humanidad entre creyentes e incrédulos, los que andan en la luz de los que andan en tinieblas, entre ovejas y cabras, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay posición intermedia. O lo recibes como el profeta prometido, quien es el Cristo, Dios encarnado y Rey de nuestra vida, o lo rechazas si no aceptas quién es Él según las Escrituras. Hay algunos predicadores que están buscando un mensaje ecuménico, que unen al musulmán con el católico romano, con el testigo de Jehová, con el mormón, creyendo lo que ellos creen de Cristo. Puedes venir como quiera que tú creas de Cristo, ven, unamos, tengamos unión. Y dicen, no es buena la división, mejor tengamos unidad. Pero cuando vemos las palabras de Cristo y vemos su ejemplo, nos damos cuenta que esto no pasará. Esto no pasará. El Cristo revelado en las Escrituras trae división. La única unidad perfecta será cuando Cristo venga a buscar a sus escogidos. Esa unidad será perfecta. Y nosotros de una manera tratamos en su iglesia de imitar esa unidad que tendremos perfectamente con Él. Y como iglesia sí deseamos estar unidos, pero en la verdad. Es lo que nos revela las Escrituras acerca de Cristo. En esta porción del texto, es como cuando usted tiene un examen que tiene que tomar una respuesta, escoger la mejor alternativa. En este caso serían todas las anteriores. Jesús es el profeta. Como decían algunos en la multitud, Jesús es el Cristo. Jesús es el descendiente de David. Y Jesús también es la piedra de escándalo que rechazaron los judíos. La contestación es todas las anteriores. También en este texto se desata confusión. A diferencia de quienes creían o rechazaban a Cristo, los alguaciles del templo, según el versículo 45, nos dice que cuando le preguntaron por qué no lo trajeron, en el 46 los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Los alguaciles estaban confundidos. Estos alguaciles
eran levitas. Estos alguaciles no eran indoctos. No pensemos en un alguacil como una persona que no tenía conocimiento en educación. No eran levitas, instruidos por sacerdotes. Tenían este oficio de alguacil dentro del sacerdocio levítico, pero eran muy instruidos. Estos levitas, sin duda, les puedo decir que habían escuchado a los mejores rabinos de su generación. No tengo duda de que fueran estudiados con muchos de estos rabinos, a los pies de estos rabinos. El Sanedrín, los sacerdotes no darían este trabajo a cualquiera. Tendría que ser unos que respondieran a lo que ellos creían. Tendría que ser uno de ellos, muy cerca del Sanedrín. En el Sanedrín se representaba la educación. Esta era la Junta de Educación especializada de Jerusalén. Cualquier cosa que se necesitara saber, este era el grupo de gente que lo sabía. Estos eran los que se supone conocieran todas las profecías. Estos eran los que dirigían las fiestas. Estos eran los que tomaban cualquier debate, cualquier decisión. Podían acercar a un rabino o decir, este rabino dirigía. Ellos eran la institución. Y estos eran estos alguaciles que estaban alrededor de todos estos maestros, como lo era Nicodemo. Cuando Jesús se refiere a Nicodemo, que estaba en este grupo del Sanedrín, le dice, tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas. Jesús no le habló con desprecio en su posición. Jesús le habló confrontándolo por lo que se supone que sabría. Él representaba la institución del conocimiento para los judíos. Aquí nos damos cuenta que estos alguaciles se habían expuesto a lo mejor en cuanto a sermones, en cuanto a discursos, en cuanto a palabras. Estos alguaciles, cuando escucharon a Jesucristo, quedaron atónitos, quedaron confundidos. Este no es el que los sacerdotes están diciendo que es un criminal. Este no es el que dicen que está blasfemando. Por eso lo iban a arrestar. ¿Cómo puede ser que este hombre hable de esa manera? Varios días antes, como vemos en los versículos anteriores, los principales sacerdotes y los fariseos los habían enviado para arrestar a Jesús. Lo vemos ahí en el versículo 32. Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero estos alguaciles, estos guardias, llegaron con las manos vacías. Sus superiores les preguntan, ¿por qué no le trajeron? Ellos pudieron haberse inventado cualquier asunto. El tumulto no nos dejó. Juan nos da esta información. No olvidemos que Nicodemo estuvo en esa conversación. No olvidemos que Nicodemo ayudó a José de Arimatea a recoger el cuerpo de Cristo. Nicodemo estaba entre los creyentes. Nicodemo dio testimonio de que esto es verídico. Fue uno de esos testigos oculares y escuchó cuando fueron interrogados estos alguaciles. Y como dijo, estos alguaciles, esto le podía haber costado la vida, el no hacer la voluntad de lo que los sacerdotes dijeron. Ellos pudieron inventarse una historia y decir, bueno, el tumulto era tan grande que no pudimos. ¿Usted piensa que ellos no tenían miedo cuando fueron sin aquel sospechoso que debían arrestar? Que sus corazones no estaban temblando delante de las autoridades diciendo, ¿qué van a decir? El otro le decía, pero dile tú, ¿qué fue lo que pasó? Pero no se inventaron ninguna historia, solo dijeron la verdad. No sabemos, estos hombres finalmente se convirtieron en discípulos de Cristo. No tenemos una evidencia de esto.
Lo que sí sabemos es que quedaron asombrados y quedaron asombrados para toda la vida. Quedaron asombrados por las palabras de Cristo. Dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esto también tenemos alguna evidencia en los evangelios, en Mateo 7:28, cuando Jesús terminó las palabras del Sermón del Monte, dice, las multitudes se admiraban de su enseñanza. En Marcos 1:22 dice, se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había algo diferente en las palabras de este hombre. Lucas 4:32 dice, todos admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Como he dicho, estos oficiales, esta guardia estaba entrenada y había escuchado todo tipo de mensaje, todo tipo de maestro, y no sabían qué hacer con él. Fueron atrapados en el poder y la gracia del mensaje de Cristo. Se fueron en contra de aquellos que podían quitarle la vida. El mensaje de Jesús sin duda es cautivador. Pero es un mensaje no solo para asombrarse, como muchos viven todavía en este tiempo. Asombrados por el mensaje de Cristo, asombrados por sus palabras. Pero este mensaje no solo se debe quedar en asombro. Este es un mensaje que invita a doblegarse. Es un mensaje que invita a humillarse. Es un mensaje que invita a morir a ti mismo y entregarle tu vida a Él. Me entristece cuando veo pastores que saben la Biblia, que tienen las verdades claras de la Biblia, pero por miedo a los concilios, por miedo a otros, o por temor al hombre, esconden estas verdades del pueblo. El mensaje de Jesucristo no nos invita solo a asombrarnos, sino que nos invita a humillarnos, a entregarle la vida a Él. Vimos división, confusión, pero en medio del relato y la narrativa también vemos razón. Dios sin duda nos ha dado a cada uno de nosotros la razón para analizar los asuntos y hacer juicios justos. Y en la conversación con Nicodemo, si usted va al versículo 50, dice Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos. Este Nicodemo es aquel del capítulo 3, del cual ya hablamos y hablaremos más adelante. Nicodemo aún no había evidencia de que era salvo, era creyente. Nicodemo estaba usando la razón. Que falta mucho. Decía alguien que escuchaba hace un tiempo en los negocios, decía, el sentido común cada vez es menos. Nosotros, Dios nos ha dado la razón. Y en ocasiones hay pecados que cometemos y juicios que hacemos por falta de razonar los asuntos con un justo juicio. Como he dicho, aquí no estamos hablando de Nicodemo como un creyente presentando defensa por Cristo, apelando a la razón, diciéndole a estos sacerdotes, hagamos un juicio. Esto es básico, sencillo, cuestionémoslo, interroguémoslo, hagamos las cosas correctamente como nos manda la ley. Y él lo utiliza, Nicodemo. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Nicodemo está apelando a la razón. Ni tan siquiera Roma, que era una nación gentil, haría esto. ¿Cómo nosotros, siendo el pueblo de Dios, vamos a juzgar sin escuchar?
algo que nos ocurre muy seguido a muchos de nosotros. Hemos tomado decisiones en nuestro corazón acerca de ideas y percepciones y personas e iglesias y lugares y todos esos asuntos y no estamos dispuestos a juzgar con juicio justo. Estamos dispuestos a usar la razón y filtrar las cosas por la palabra de Dios. Seamos cuidadosos con esta actitud. Seamos muy cuidadosos con esta actitud. Escuchemos. Dice un proverbio que justa es una causa hasta que viene el otro y revela lo opuesto. Escuchemos. Nicodemo, este rabí prominente, quizás el maestro más prominente de Israel en ese tiempo, era una excepción notable dentro de los sacerdotes. Era una minoría, representaba una minoría. Sabemos que ahí también estaba José de Arimatea y algunos otros sacerdotes, nos dice el texto, que creyeron también. Pero eran una pequeña minoría. Todos habían decidido, sin hacer un juicio justo, sin utilizar su razón, sin utilizar la Escritura, juzgar a Cristo. Vemos cómo Nicodemo en esa tarde, noche, fue donde Jesús a cuestionarlo y a preguntarle. En el caso de él nos da un testimonio de que quería hacer un juicio justo de Jesús. Y era a eso a lo que estaba invitando al Sanedrín: hagan un juicio justo. Nicodemo no defendió abiertamente a Jesús, pero abrió una puerta para hacer un procedimiento legal correcto. Pero aquellos sacerdotes del Sanedrín ya tenían sus mentes cerradas en cuanto a Jesús. Como es probable que tengamos algunos entre nosotros aquí hoy, que tengan su mente cerrada en cuanto a Jesús. Ellos no tenían, estos sacerdotes, ninguna intención de ser imparciales. De hecho, utilizaron lo peor, lo que va en contra de la razón, totalmente. Usted ve un debate y cuando el debate toma otras rutas de ridiculizar a aquel que te está trayendo el cuestionamiento, ya te das cuenta que no hay argumentos. Nicodemo les trae un argumento correcto. La ley nos dice que debemos juzgar, debemos escuchar. ¿Y qué hicieron ellos? Miren lo que dice el texto. Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Se mofaron de Nicodemo. Fueron a mofarse de Nicodemo. ¿Es que tú también eres de ahí, de ese sitio? ¿Y por eso lo estás defendiendo? Comparar a Nicodemo con los galileos, aquellos que eran rechazados, era un insulto grande. Y después lo invitan de manera burlona a investigar si algún profeta salió de Galilea. Bueno, se nota que eran un poco ignorantes en algunos aspectos, porque tanto Jonás como Nahum, investigando un poco, eran profetas que venían de Galilea. Aunque lo que le dicen a Nicodemo es incorrecto. Nicodemo los está invitando a la razón, a usar la prudencia, a usar el juicio sano. Juzguemos a Cristo y su obra, como aconsejó Nicodemo. Así te aconsejo hoy, tú que estás aquí con un corazón cerrado a Cristo. Juzga a Cristo por su obra, juzga a Cristo por sus palabras. No lo juzgues por cómo te trató un pastor en una iglesia, no lo juzgues por cómo tus padres cristianos dieron un mal testimonio probablemente delante de ti, no lo juzgues por tu compañero de trabajo que ha dado un mal testimonio de Cristo. Dale la oportunidad, escuchar sus palabras, ver su obra y juzgarlo con juicio justo.
es el profeta, es el Cristo, es el Rey, es predicador y maestro más asombroso, la piedra de escándalo para el pueblo de Israel. Querían decir que él ignoraba las verdades teológicas más básicas, pero Jesús era toda la teología que tenían delante de sus ojos. Estos del Sanedrín, buscando la verdad de humillar a las personas. Miren cómo dice el texto que dijeron en cuanto a la multitud en el versículo 49. Aquí nos damos cuenta de los ataques, no buscando la verdad o resolviendo la verdad, sino ridiculizando al oponente. Nos dimos cuenta cómo la multitud había llegado a unas conclusiones correctas, parciales, pero correctas. Y aquí ellos dicen en el versículo 49, pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Si fuéramos a evaluar, nos daríamos cuenta que la multitud estaba en una mejor posición que los sacerdotes y los fariseos. Estaban más cerca de resolver esa pregunta de quién es Jesús, de lo que estaban estos hombres perdidos, envanecidos en su orgullo. Sabemos que Nicodemo, a pesar de estos ataques, siguió buscando la verdad, esa verdad que encontró en Cristo. ¿Verdad que no podemos decir del resto de los sacerdotes, solo de unos pocos? Este Sanedrín que al final terminó injustamente haciendo un juicio a su propio Mesías que supuestamente esperaban. Ya en sus mentes estos hombres habían tomado una decisión en cuanto a Cristo. No veían la necesidad de buscar la verdad, por lo cual decidieron evadirla. Y ese es el último punto, evasión. Evasión. Evasión es una palabra muy común en mi carrera profesional como contador. En inglés, evasion, para aquellos que hablan un poco más de inglés. Una palabra muy común. Una palabra que utilizo mucho. Muchos de ustedes no la dicen frecuentemente o la escuchan. Pero una palabra importante, esa palabra evasión, implica el acto de evadir o escapar de un deber, responsabilidad, mediante engaño, astucia o medios ilegales. Una famosa historia, la historia de Al Capone, que mató a varias gente, vendía alcohol ilegalmente en ese tiempo, pero no fue a la cárcel por nada de eso, sino que fue a la cárcel por evasión de impuestos. Porque de una manera, con engaño, no cumplió su deber y evadió impuestos. Esta es la misma actitud y la misma acción que están haciendo los sacerdotes, el Sanedrín. Están evadiendo la verdad. Están evadiendo el deber de investigar, de indagar sobre este Jesús. Los fariseos enfurecidos porque estos oficiales, esta guardia no arrestó a Jesús. Los acusa y le dice: a ustedes también han engañado. Ustedes también han sido engañados. Le dicen a la multitud: ustedes son unos malditos ignorantes, no saben nada. Se burlan de Nicodemo. Lo que vemos son evasores. Están evadiendo su responsabilidad. Ellos tenían la responsabilidad de indagar sobre quién era este Cristo, de hacer un juicio justo. Ellos quisieron hacer un alto escándalo diciendo: esto es un charlatán. Pero al final nosotros hoy reconocemos quiénes son los charlatanes. Ellos no hicieron su trabajo como sacerdotes. Hicieron
este argumento que no tiene ninguna validez. ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes, de los fariseos? Pues claro que no iban a creer, si ninguno indagó sobre la persona de Cristo. Pero ese era su argumento. Como ninguno de los gobernantes y ellos que se habían dispuesto a no creer, han creído, no debemos creer en él. Ellos eran la institución. Dios nos ha dado la razón. Dios nos ha dado su escritura para juzgar las cosas correctamente. Cuidémonos, hermanos, porque podemos hacer esto nosotros, que nos encerramos en una opinión personal o alguna postura en particular y nos cegamos ante la verdad que está en nuestras propias caras. Nos cerramos ante ellas. Algunos se encuentran con una doctrina en la Escritura y dicen, la Biblia dice eso, pero yo lo creo así. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Tu alma está en peligro. En la misma actitud te estás evadiendo la responsabilidad. Si hay algo que tú crees, que practicas, que no está de acuerdo con la Escritura, indaga más en eso. Dice, Señor, ayúdame a entender esto. Pero no evadas tu responsabilidad como lo hicieron estos sacerdotes. Vemos aquí que las preguntas eran solo para enjuiciarlo. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, 25. Le hacen esta pregunta a Jesús. Digo yo que hicieron la pregunta con las piedras en las manos. De hecho, vamos al 24. Dice entonces, el 10:24. Dice, entonces los judíos lo odiaron y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Mire la pregunta, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. ¿Cómo más se lo des? ¿Cómo más? Jesús les responde, se lo he dicho a ustedes y no creen. Volvió y lo dijo otra vez, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Le está diciendo, es su responsabilidad, es responsabilidad de sus líderes confirmarme. Pero estos sacerdotes estaban evadiendo su responsabilidad. Como sea grave para el liderazgo de una iglesia, en cuanto a doctrina, en cuanto a asuntos de teología, no indagar en la Escritura para el bienestar de las ovejas. Ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Pastores administrando iglesias alejados de las Escrituras son un peligro. Nunca permitan que sus pastores se alejen de las Escrituras. Gracias al Señor por los diáconos de esta iglesia y por muchos otros hermanos que sirven, que nos alejan de tantos asuntos que nos quitarían el tiempo de orar e indagar en la Escritura. Él dijo, mi Padre, estas cosas dan testimonio de mí. Pero les dice, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Hicieron un juicio justo con esto? Las piedras estaban en sus manos. Dice, volvieron a tomar las piedras para tirárselas. Y estudiaremos un poco más adelante acerca de eso. Los fariseos tratan de ridiculizar, de esconder todo este asunto, porque habían tomado una decisión acerca de Cristo sin un juicio justo. Y usted va a ver que a través de todo lo que nos queda, lo que va a haber es un juicio injusto de su parte. En sus cabezas, Jesús podía engañar a los crédulos sin educación. Solo las personas de mente simple podrían engañar, pero no a ellos, sin ellos saber que ellos eran los engañados. La evasión es más normal de lo que pensamos.
Y aquí, como decía, puede haber algunos que estén en esa actitud de evasión. Juzga con tu razón, con sano juicio, con la palabra del Señor a Cristo. No lo juzgue por experiencia o por lo que otros han dicho acerca de Él. Él te invita hoy a conocerlo a Él personalmente. Juzga su obra, juzga sus palabras, juzga su mensaje. Cuando en Mateo 16:13 Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista y otro Elías, pero otro Jeremías o alguno de los profetas. Todavía esto existe. Pregunta en el ámbito religioso quién es Jesús y usted escuchará de todo. Él es un buen hombre, no es Dios, pero es un buen hombre. Es un profeta, es un ángel creado por Dios, es un Dios con letra minúscula. Se va a encontrar todos esos disparates. Pero la única contestación correcta a quién es Jesús la dio Pedro en representación de los discípulos y como líder. Pero la gloria no es de él, porque aún Jesús inmediatamente le dijo que no había sido revelado por carne y sangre, sino por su Padre. Pedro contesta cuando Jesús dice, ¿y quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la pregunta de las preguntas. ¿Quién es Jesús? Y hoy podrás salir de aquí diciendo, bueno, ya sé la contestación. ¿Quién es Jesús? Pedro la dijo. ¿Quién es Jesús? El libro de Juan lo dice. ¿Quién es Jesús? Hago una pregunta más directa. ¿Qué dice tu vida de quién es Jesús? Si ese Jesús lo has recibido como Señor y Salvador, tu vida nunca quedará igual. Nunca quedará igual. Jesús dijo más adelante en 16, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Si sigues aferrado a las cosas de esta vida, es solo una indicación de que tienes conocimiento intelectual de quién es Jesús, pero tú no le perteneces a Él. Tu vida responde esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Cuando te has negado a ti mismo, has tomado su cruz, lo has seguido, has dado todo atrás por Él. Ese es el verdadero que está en Cristo. El discurso de los hombres, mis hermanos, puede emocionarte, porque el hombre es capaz de hablar y apelar a tus emociones y aún las necesidades pecaminosas de tu alma. Con sus palabras sentirás que eres saciado, pero solo es temporal. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Escúchalas a través de las Escrituras. Escúchalas a través de la predicación de hombres débiles. No tienen más que predicar porque han fracasado en todo y han aceptado su bancarrota, que sus fuerzas han sucumbido y solo les queda Cristo. Es lo que han abundado su vida, es lo que ha abundado Cristo su vida para siempre. Y Dios los ha capacitado para predicar su palabra porque en su fuerza y sabiduría no son capaces. Jesús es su discurso, Jesús es su mejor sermón, Jesús es la predicación de su vida. Mis hermanos, seremos rechazados cuando prediquemos a Jesús. El mensaje de Jesús trae división, confusión, razonamientos, evasión.
No olvidemos, como dice el apóstol Pedro, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Mis hermanos, Jesús es el sermón más grande predicado. Y aquellos que hemos sido llamados a predicarlo, vendremos a la humanidad con un sermón que no quieren escuchar, porque confronta su pecado. Es un mensaje de negarse a sí mismo y reconocer su derrota espiritual. Es un mensaje que les habla de no confiar en sus fuerzas. Es un mensaje para aceptar la debilidad y la impotencia del humano. Es un mensaje de confiar no en promesas presentes y en bendiciones presentes, sino una esperanza venidera. Es un mensaje de paz en medio de la guerra. Jamás nadie ha hablado como Jesús. Pedro y los apóstoles lo aceptaron cuando dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oremos. Señor amado, tu palabra es lo que necesita nuestra alma. Gracias por el bálsamo de tu palabra. Gracias por hoy, una vez más, aprender más de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por este sermón, el mejor predicado. Cristo, el Verbo hecho carne. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Yo te ruego por aquellos que estén en medio de nosotros, confundidos, asombrados por Cristo, pero no humillados delante de Él, evadiendo su responsabilidad de indagar en la persona de Cristo. Te pido por ellos, Señor. Ten misericordia. Te pido por nosotros, Señor. Aléjanos de los discursos de hombres y acércanos al verdadero discurso, a las palabras de Cristo. En Él está toda nuestra esperanza, Señor. Nuestra esperanza no está en este mundo, no está en esta tierra, Señor. Está contigo para siempre. Y con Él estamos satisfechos para siempre. A Él glorificaremos con nuestra vida. Fortalécenos cuando recibimos el rechazo, el sufrimiento por predicar tu nombre. Fortalécenos, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.